Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando esta situación de pandemia? Es complicado el año, ¿no? Bueno, me presento. Yo soy Edgardo Goitea, soy profesor de filosofía, soy de Santiago del Estero, trabajo hace 2 años aquí en Neuquén, trabajo y vivo aquí en Neuquén hace 2 años. Me he venido por situación laboral, que allá en Santiago está mal la educación, no se consigue trabajo, y menos en filosofía, ¿sí? Es complicado. Así que me tuve que venir aquí a Neuquén a trabajar. Les comento, bueno, no he podido contactarme antes porque he estado con mucho trabajo y aparte he tenido algunas complicaciones aquí en el departamento donde vivo. Se me ha complicado bastante, me he tenido que arreglar aquí un techo, que perdí agua, bueno, en fin, varias situaciones problemáticas que me han llevado tiempo y me ha costado encargarme del trabajo, ¿sí? Les comento cómo es la materia un poco, ¿sí? La materia se llama Declaración Universal, Derechos Humanos e Interculturalidad, ¿sí? Esa es la cátedra que yo le voy a tener conmigo. La cátedra está pensada como formato taller, digamos, la modalidad es como un formato taller y eso me parece importante porque un formato taller facilita lo que es la cooperación, el trabajo grupal, ¿sí? El debate, la reflexión entre estudiantes y docentes, ¿sí? Me parece que la interculturalidad es un tema bastante complejo como para darlo como si fuera una doctrina, ¿no? Un dogma fijado, ¿sí? Me parece que es un tema que de la interculturalidad es un tema para pensarlo entre todos, colaborativamente, reflexionarlo, trabajarlo, y realmente construir el conocimiento de intercultural a partir de la praxis entre el docente y los estudiantes, ¿sí? No creo que haya un concepto o conocimientos absolutos sobre la interculturalidad y que sean puras verdades, ¿sí? La interculturalidad se trabaja permanentemente, se construye, ¿sí? Bien, entonces en este primer trabajo que yo les doy, más que nada me quería que reflexionemos un poco acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Como ustedes saben, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento fundado en el año 1948, ¿sí? Eh, este documento tiene un cierto corte occidentalista, ¿sí? Porque está diseñado desde Occidente, ¿bien? ¿Qué es lo que pretende la Declaración Universal de Derechos Humanos? Justamente la palabra lo dice, universal, ¿no? Declarar universales a ciertos derechos que deberían ser, o por lo menos en teoría, válidos para todos, ¿sí? Cuando hablamos de algo universal es porque es válido para todos, sin excepción, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que yo quiero que trabajemos en este primer trabajo? Que reflexionemos sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y preguntarnos principalmente si estos derechos que están en la Declaración Universal son realmente universales o no. O sea, si bien hay una pretensión de universalidad, si realmente se cumplen o no en la práctica, ¿sí? En la vida cotidiana, en la realidad. Entonces, eso es lo que me interesa que reflexionemos. Y bueno, para esto obviamente es una clase que yo le he pensado para desarrollarla presencialmente, pero por la situación que estamos viviendo resulta imposible esto. Obviamente sería mucho más rica y mucho más, digamos, constructiva la clase si hubiese sido presencial, pero bueno, lamentablemente no podemos tenerla así. Y el autor que yo voy a trabajar para reflexionar sobre los derechos humanos es Boaventura de Sousa Santos, ¿sí? El autor realiza una crítica a la pretensión de universalidad de los derechos humanos, es decir, pone en duda esa supuesta universalidad, ¿sí? Yo les voy a dar ahora una teoría, la teoría de él muy resumida y muy brevemente, y voy a pedirles a ustedes, ya sea grupalmente si quieren o si no individualmente, que si quieren y pueden obviamente, ¿no? O si no de manera individual, yo quiero que ustedes eh, piensen en situaciones de su vida cotidiana, ¿sí? Ya sea de ustedes o de algún amigo, de algún familiar,
en donde crean que han sido violados esos derechos humanos que van a ver ahora, porque yo les voy a compartir la Declaración Universal de Derechos Humanos. La idea es que lean la Declaración Universal de Derechos Humanos, reflexionen sobre cada artículo, ¿sí? Y luego expliquen, relaten alguna situación en la cual ustedes consideren que esos derechos no han sido respetados, ¿sí? Bien, en grandes rasgos ese es el trabajo para empezar, ¿sí? Luego, después de este trabajo, vamos a entrar ya más a hablar de lo que es la interculturalidad y los posicionamientos de diversos autores, y sobre todo vamos a tratar de trabajarlo. O sea, a mí me gusta trabajarlo con material que nos lleve a reflexionar, ¿sí? A mí no me gusta dar la cátedra como si fuera un monólogo en la cual yo explico solamente las cosas, ¿sí? A mí me gusta que se construya el aprendizaje en función de alguna situación problemática, contextual, actual, ¿sí? O sea, quiero que leamos, que reflexionemos sobre ciertas situaciones y para que podamos construir el conocimiento intercultural. Bueno, con respecto a este trabajo, me parece importante entender cuáles son los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, sobre todo cómo van a ser futuras y futuros docentes, para que tomen posicionamientos sobre los derechos, ¿sí? Sobre los derechos que van a tener sus estudiantes, para defender esos derechos, para que adopten una mirada crítica sobre ciertos derechos. Y todo esto respecto a lo que son las necesidades que van a tener sus estudiantes, cuáles van a ser sus conveniencias, cuáles no, sobre todo por la diversidad cultural que hay en el aula, ¿no? Es importante conocer los derechos universales y cómo se llevan a la praxis en cada cultura, ¿no? Aquí ustedes bien saben que en Neuquén los pueblos mapuches, las culturas originarias, están muy presentes en la educación, en la escuela, ¿sí? Entonces es importante conocer cuáles son, cuál es su idiosincrasia, cuál es su ideología, cómo es su cosmovisión de la vida, ¿sí? Conocer qué idea tienen ellos sobre los derechos, ¿sí? Porque como bien les he dicho al comienzo del video, la Declaración Universal de Derechos Humanos está creada desde Occidente, y ahora yo quiero que ustedes reflexionen si para Occidente o para todos, ¿sí? Entonces, resumiendo, me quería presentar simplemente. Bueno, yo soy de Santiago del Estero, no recuerdo si les he comentado, por eso el yo y no el yo. De a poquito se me van pegando algunas, digamos, el lenguaje de acá, ¿sí? Pero todavía me queda mucho de mi forma de hablar de Santiago. Bueno, eso es todo. Me quería presentar, quería que reflexionemos sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, que pongamos, que pongamos en duda esta Declaración Universal, ¿sí? A la luz de la teoría de Boaventura de Sousa Santos, y confrontemos con nuestra vida cotidiana esa teoría, ¿sí? O de algún familiar o de algún amigo, ¿sí? En qué aspecto de la vida, de la sociedad, vemos que no se respetan estos derechos humanos, y hacer una breve reflexión contrastando con la teoría. En general, eso sería el primer trabajo. La fecha de entrega, después le voy a pasar por WhatsApp porque estoy pensando bien, porque tengo otros trabajos también, y aparte yo trabajo en varias instituciones, y voy a pensar bien hasta qué fecha me pueden entregar este trabajo, pero generalmente por la situación de pandemia que estamos viviendo, aproximadamente son 2 semanas aproximadamente para presentar cada trabajo, ¿sí? Y bueno, espero que les guste esta modalidad. He pensado en hacer así videos o por ahí mandar audios, como por lo menos para que ustedes me vean a mí. Si bien no estoy acostumbrado a explicar las cosas de esta manera, bueno, me parece importante tratar de facilitar la conectividad entre nosotros, ¿sí? Para que sea la comunicación lo más amena, digamos. Con respecto a por qué lo subo a YouTube, porque bueno, WhatsApp me da muy pocos minutos para grabar videos, así que como yo tengo una cuenta de YouTube
que prácticamente no la uso, pero sí la uso bueno, para ver videos, qué sé yo. Bueno, he pensado en crear y hacer yo algún video como para compartirles el link. Y bueno, sin más, simplemente era eso, presentarme. Y bueno, las dejo con la primera actividad y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me van preguntando. Sí, voy a tratar de contestar cuando pueda. Y bueno, eso es todo. ¿Sí? Les mando saludos y bueno, cualquier novedad me avisa. Hasta luego.